El tipo de chasis va a ser un 14 por 14 o un 14 por 17, dependiendo del tipo de paciente que nosotros tengamos, generalmente pacientes obesos. Vamos a ocupar un 14 por 17 transversal. Cuando son pacientes delgados, de un tipo de tórax pues alargado, hiperesténico, vamos a ocupar un 14 por 17 vertical, ¿sale? Vertical, para pacientes con un tipo de tórax hiperesténico, un tórax alargado, ajá, generalmente en pacientes atléticos, muy delgados. Ok, para centrar, perdón, para posicionar a nuestro paciente, alinearemos la línea media sagital con la línea media del buqui de pared, es decir, la línea media sagital de nuestro paciente, no la de los colimadores, la del paciente. La línea media sagital, que divide el cuerpo en dos partes, derecha e izquierda, deberá de ser, ¿qué dice aquí? Paralela. No dice, ¿verdad? Ok. Debe de ser paralela. Aquí dice que se alineará, pero debe, bueno, igual lo mismo. Debe de ser paralela a la línea transversal de nuestro puki de pared. ¿Sale? La línea media sagital debe ser paralela o alinearse con respecto a la línea media del puki de pared. ¿Ok? El borde superior de nuestro receptor de imagen o de nuestro chasis deberá de estar 5 centímetros por encima de los hombros, aproximadamente 5 centímetros son 4 dedos, ¿sale? Es decir, nosotros colocamos estos 4 dedos a la altura de este hombro, 4 dedos, y ahí debe de quedar el borde superior del chasis. De hecho, en los bookies de pared, hay líneas. ¿Ya se dieron cuenta? Estas líneas marcan el límite del chasis por dentro. Ok, vamos a pedirle a nuestro paciente que extienda el cuello para que el mentón se eleve, o simplemente decirle que eleve el mentón, ¿sale? Colocar los codos y las manos, o más bien colocar las manos en la cadera y los codos deben de ir hacia adelante, hombros y codos hacia adelante, ¿sale? De esta forma nosotros vamos a desplazar las escápulas. Haciendo este movimiento, esta tracción, nosotros desplazamos las escápulas hacia la parte lateral o externa. Esto con la finalidad de que los campos pulmonares no se superpongan con las escápulas, o más bien las escápulas no se superpongan a los campos pulmonares. Esta radiografía se toma generalmente en bipedestación. Generalmente es casi siempre se toma en bipedestación porque puede haber niveles hidroaéreos. Estos niveles, si no se toma el paciente en bipedestación esta radiografía, pues vamos a prácticamente a ocultar ese nivel. No se va a poder valorar. Por eso siempre las radiografías de tele de tórax se deben de tomar de pie y a una distancia de 1,80 m a 2 metros. Ujú. Siempre. ¿Cuál es la finalidad de que se tome a 1,80 m, chicos? Ver De todo en que tamaño salgamos, real. para que se puedan ver todos Exactamente. los A pulmones tamaño y el real, corazón y correcto. todo. Exactamente, verlo a tamaño real. Lo mismo podría pasar, ya les había comentado el caso de que si algún pues niño alcancía, si llega a comer una moneda, si nosotros tomamos una radiografía de abdomen a 1,80 m y podemos, mm, podríamos valorar el tipo de denominación
que se comió el niño alcancía, ¿no? Entonces, bueno, y aparte necesitaríamos que la moneda estuviera totalmente, pues, de frente, o sea, viéndolo a lo largo para poder ver toda la dimensión de la moneda. Si nosotros vemos la moneda, pues, acostadita, vamos a verla, pues, una rayita delgada, ¿no? Entonces, en este caso, no nos serviría tomar este tipo de radiografías. Ok, el rayo central. El rayo central es esta línea, la línea vertical y la línea transversal. Donde se juntan ambas, a eso le vamos a llamar rayo central, ¿sale? En el caso del teletórax, va a ir a nivel de T6, ¿sale? Pero como nosotros no sabemos dónde está T6, pues podemos guiarnos con las líneas transversales basándonos en el ángulo inferior de la escápula. De hecho, aquí se nota la escápula, vean, y aquí estaría el borde inferior de la escápula. A esa altura, aproximadamente, podemos encontrar a T6. Profesor, una Mande, pregunta. Y en dado mande. caso que el paciente no pueda estar en bipedestación, ¿cómo se toma? Se toma en decúbito, acostado, y en AP, en el Ah, dado ok. caso de que el paciente no se pudiera levantar, Ajá, que no se o pudiera levantar. que no se puede levantar, o si puede estar sentado, colocas un banquito que se siente, Y ahora obviamente hacer Correcto. el doctor. el receptor de imagen lo bajas y el paciente que lo abrace como si estuviera abrazando a una persona. Ah, ok. Ajá. Y para que Ah, también igual se se puede pueda hacer sostener. lo de la cuarta, ¿no? También se puede hacer desde lo de la cuarta, aproximadamente desde la vértebra prominente, que sería ya la primera dorsal. Aquí a esta altura más o menos se podría hacer una cuarta hacia abajo y a esa altura estaría aproximadamente T6. Sí, exactamente. Y en la oblicuo nada más se toma igual hacia un lado, la cuarta, abajo de la escápula, ¿no? Podrías tomar hacia un lado la cuarta, así es. Sí, más que nada son mañas. De hecho, en el libro que estaban comentando sobre secretos de la radiología, si lo pueden comprar, chicos, cómprenlo, vale la pena. Ahí vienen muchos truquitos, ¿eh? Muchos truquitos que pueden ocupar. Bueno, ok. Comercial. Sí, es un comercial. Ok. Aquí está, de hecho, lo de la cuarta. Desde la vértebra prominente hacemos una cuarta y a esa altura aproximadamente encontraríamos a T6 y el borde inferior de las escápulas, el ángulo inferior. ¿Ok? La vértebra prominentes abajo del atlas y del axis. No, no, no. La vértebra prominente, la que tú me estarías Es diciendo la sería primera torácica. C3. Ah, ya. Ajá. La vértebra prominente sería la primera vértebra torácica, así es. Oh, ya. Ujú. De hecho, si vieras una lateral de cervicales, podrías ver la vértebra prominente porque su apófisis espinosa Es es mucho más más prominente que hacia lo las, posterior. las cervicales, exactamente. Ok. Distancia foco-película, 1,80 a 2 metros. Instrucciones Una al duda, profe. paciente, mande. ¿Ahí por qué aparecen siglas diferentes bueno, lo manejan en varios libros, así como lo está manejando usted con DFP y otros lo manejan con las siglas en inglés, que es SI, no me acuerdo. Yo lo busqué y aparece así. SID, ¿no? Ajá. SID, ajá, sí, lo manejan como diferente nomenclatura, pero es lo mismo, o sea, de distancia desde el foco o desde el tubo hacia la película. En este caso, yo utilizo el término película como
es algo ya como tradicional. La película se refiere al chasis antiguo donde manejaba una película radiográfica que se revelaba en cuarto oscuro. Pero realmente ahorita pues podríamos decir distancia foco intensificador o I de imagen, Ok. pero realmente el que siempre se ha ocupado es distancia foco película. Ajá. O algunos tienen distancia foco o una B de Buki. ¿Ok? ¿Sí? ¿Todo claro? Sí. Vale. Entonces, la distancia que se maneja para esta radiografía es 1,80 m a 2 metros. Acuérdense, esto es pregunta de examen. 1,80 m a 2 metros para poder visualizar estructuras a tamaño real. Ajá. Esto es con respecto más que nada a la silueta cardíaca, ¿sale? Para poder demostrar una cardiopatía, o en este caso una cardiomegalia, que sería un aumento exagerado del corazón. Para eso es que nosotros debemos de tomar esta distancia, 1,80 a 2 metros. En el caso de las instrucciones al paciente, deberá suspender la respiración después de una segunda inspiración forzada. ¿Sale? Esta segunda inspiración forzada es cuando el paciente, digamos que hace un esfuerzo por meter o introducir mucho más aire a los pulmones. De hecho, si ustedes hacen este tipo de ejercicio donde hacen una segunda inspiración, van a notar que a la tercera más bien, a la tercera inspiración forzada, que es cuando se toma la radiografía, van a notar que es cuando entra más aire a los pulmones. Y de esa forma poder expandir más los campos pulmonares y poder observar mayor espacios intercostales o mayor campo pulmonar. ¿Sí vamos bien hasta aquí, chicos? ¿Todo bien? Sí. 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 Muy bien. ¿Qué es lo que principalmente se valora? Campo pulmonar y Corazón. silueta cardíaca. Campo pulmonar y silueta cardíaca. ¿Sale? Para poder nosotros decir que es una buena radiografía, pues debemos valorar de entre 7 a 10 pares de arcos costales por encima del diafragma. Las escápulas no deben de superponerse a los campos pulmonares. Si las escápulas se superponen, debemos de repetir nuevamente el estudio para poder obtener una buena imagen. La sombra traqueal centrada a la columna vertebral, en este caso la columna dorsal, y un buen contraste radiográfico. Este contraste radiográfico lo da prácticamente lo que es el MAS o el miliamper segundo o miliamper tiempo y el kilovoltaje. Y no tener borrosidad en la imagen. La borrosidad se puede dar por dos aspectos, ya sea que el paciente se mueva durante la exposición o que respire durante la exposición. Solamente esas dos formas podríamos tener borrosidad en la imagen. Ok, esta sería una imagen de un buen posicionamiento, un buen centraje, alineando el plano sagital con respecto a la línea vertical de nuestro buki de pared. Y también se alinearía la línea o el plano sagital con respecto a la línea vertical de los colimadores. La línea transversal alineada a la altura de T6 o al borde inferior de las escápulas. Podríamos ocupar una cuarta a partir de la vértebra prominente hacia la parte inferior, aproximadamente a la altura de T6. Es mucho mejor y más cómodo poder observar el ángulo escapular, perdón, y centrar a esa altura. Una pregunta, profesor. Mande. ¿Y si llegamos a tener algún paciente con alguna enfermedad, como supongamos escoliosis,
¿Cómo podemos centrar a un paciente así? En el Para caso de un paciente que tenga una escoliosis pues muy crónica, de plano de que en el tipo de paciente escoliótico generalmente eh, hay un hombro caído por la escoliosis. Generalmente un hombro está más arriba y otro está más abajo, ¿no? Entonces, ¿cómo centrarías, no? Porque si centras con el hombro que está más arriba, pues a lo mejor ahí se te cortan los ángulos costodiafragmáticos, que es la parte inferior de los campos pulmonares, ¿no? Eh, ah, pero lo que puedes hacer es para evitarte ese tipo de conflictos, podrías colocar tu chasis de forma vertical. De esa forma vas a tener mucho más amplitud en la parte inferior. Así es como podrías hacerlo. Y no se te cortarían los campos pulmonares. ¿Sí? ¿Está bien? ok, sí. Vale. Ok. ¿Qué tengo que valorar para poder saber que mi imagen radiológicamente es aceptable? No, así déjalo. No, no se preocupe. Sí, si quiere ahorita le firmo. No, de hecho no me lo apuntaron, pero ¿No? si gusta, como había abierto, dice que cuando veamos abierto, Ajá. preguntemos. No, no se preocupe, así déjalo. Ujú. Gracias. Ok, en este caso, desde los ápices o apex pulmonares, se tiene que valorar desde esta parte hasta la zona de los ángulos costodiafragmáticos. Ángulos costodiafragmáticos, ápices pulmonares. Ápices pulmonares, ángulos costodiafragmáticos. Ángulo cardiofrénico. Ángulo cardiofrénico. ¿Ok? Escápulas totalmente desplazadas hacia fuera de los campos pulmonares. Si se dan cuenta, están totalmente lateralizados por el movimiento, la tracción de los hombros hacia adelante y se desplazan las escápulas hacia la parte externa de los pulmones. ¿Sale? Silueta cardíaca perfectamente bien visualizada, sin rotaciones. Si yo noto que hay una rotación, ¿cómo podría valorarla? Bueno, prácticamente los arcos costales se me alargarían de un lado y se me acortarían de otro lado. De esa forma yo podría notar que hay una oblicuidad en la posición del paciente, lo que me está dando una rotación de la silueta cardíaca. La línea o la parte de la vía aérea traqueal centrada perfectamente en los cuerpos vertebrales, hilios pulmonares perfectamente visualizados. Esto sería lo que se le conoce como botón aórtico. Anatómicamente es el callado de la aorta. Radiológicamente se le conoce como botón aórtico. ¿Ok? Campos pulmonares totalmente llenos de aire, entre 7 y 10 espacios. Como sea 7 a 10 pares costales. ¿Sale? Ok, ¿cómo los contaríamos? Este sería el 1. Si se dan cuenta, aquí está 1. Sería 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pares intercostales. Es decir, esta radiografía estaría en una buena inspiración. ¿Sale? Buena inspiración. Recuerden siempre tener su marca del lado izquierdo del paciente. ¿Ok? Esa marca es para nada más ver la posición derecha, ¿verdad, profesor? Así es. La L del left, de izquierda en inglés, eh, está indicándole o le indica que este lado del paciente es el lado izquierdo.
Acuérdense que del lado izquierdo está el corazón. Si nosotros encontramos esta marca aquí, pero el corazón o el ápex del corazón, la punta, la encontramos de este lado, estaríamos hablando de una dextrocardia. Eso no es algo como muy común, ¿no?, de encontrar. Entonces, lo que tendríamos que hacer sería repetir nuevamente nuestra radiografía para corroborar que nuestra marca del chasis o el marcador está bien colocado. Generalmente esto pasa por error más que nada humano de nosotros, de que se nos va la onda, confundimos el marcador y lo ponemos al revés. Yo en toda mi carrera de radiología, o como radiólogo, solamente una vez he tenido un caso confirmatorio de una dextrocardia. Tuve que volver a tomar nuevamente la radiografía para corroborar que realmente mi marcador sí estaba bien colocado. Pero sí, esto solamente indica el lado izquierdo del paciente. ¿Dudas hasta ahí? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Profesor, ¿en el examen van a hacer puras preguntas o puede venir, digamos, esa imagen y que la describamos? Sí, también puede venir imagen, puede venir a lo mejor imagen del paciente y me tienen que escribir cómo se debe de centrar el paciente con respecto a ya sea al receptor de imagen o al Buki o con respecto a los colimadores. Si yo les Ok. pregunto, por ejemplo, cómo debe de alinearse el paciente con respecto al Buki de pared, ustedes solamente me dirán que se debe de alinear la línea o el plano sagital medio del paciente con respecto a la línea vertical del Buki de pared, ya que la línea transversal, pues no podemos alinearnos con prácticamente nada del receptor de imagen, ¿sale? Solamente sería la línea vertical. Si yo les pregunto cómo debe de ser la alineación de los colimadores con respecto al paciente, usted deberá decirme que la línea vertical deberá ser paralela al plano medio sagital del paciente y la línea transversal con respecto a nivel de T6 y el ángulo inferior de las escápulas. Así es como debería decir. ¿Qué puede venir en el examen? Obviamente, ¿qué estructuras voy a visualizar? ¿Qué tamaño de chasis? La posición del paciente. Ajá. Si es acostado, parado. El chasis, cómo debe de ir colocado. Indicaciones al paciente. Radio central. Lo que muy probablemente va a venir es a qué distancia debe de tomarse. ¿Sale? Indicaciones al paciente también, porque eso siempre lo tenemos que manejar con todos nuestros pacientes. Si es aire afuera, o si es aire adentro, o si no importa si está respirando el paciente. En los criterios de evaluación, esto siempre se debe de preguntar. Bueno, más bien, esto sí va a venir en el examen. Se los puedo confirmar desde ahorita. Todo, siempre los criterios de evaluación se preguntan. ¿Por qué? Porque yo debo de saber qué es lo que estoy viendo anatómicamente. De dónde a dónde debo de valorar para poder saber que mi radiografía está bien tomada. Cuántos espacios o cuántos arcos costales debo de valorar para saber que mi radiografía tiene una buena inspiración. Mi vía aérea, donde debe de estar para saber que no hay una rotación o una oblicuidad de mi paciente. ¿Sí? Chicos, ¿todo bien? Sí, Sí, profesor. Perfecto. Sí. Bueno, las laterales tórax prácticamente es lo mismo. Se valoran campos pulmonares y silueta cardíaca. En este caso, también vamos a ocupar un chasis 14 por 17 o un 14 por 14.
Generalmente nosotros ocupamos el 14x17, pero transversal, que diga vertical. Siempre las laterales de tela de tórax, tómenlas con un 14x17 vertical. Vertical, ¿sale? En el caso de un pediátrico, pues va a ser un chasis 10x12, son los pequeños. Todavía hay otro más chiquito que es de 8x10 pulgadas. Generalmente pediátricos ocupamos 10x12, porque sacamos lo que nosotros conocemos como niñogramas. Sacamos prácticamente desde abdomen hasta tórax, ¿no? Generalmente así los pediatras nos piden las radiografías. Si nos piden tórax, abdomen, pues no importa, tenemos que sacar desde tórax hasta abdomen. Nosotros los conocemos como niñogramas. No es nada oficial, ¿eh? Solamente así se les conoce. No lo vayan a apuntar ni lo vayan a poner en el examen. Ok, posición del paciente va a ser en bipedestación. Aquí vamos a alinear el plano coronal. Acuérdense que el plano coronal es el plano que divide en dos partes al cuerpo, en una parte anterior o una parte de enfrente y una parte posterior o una parte de atrás. Anterior y posterior, con respecto a la línea media del buki o del chasis, ¿sale? Igual que en el teletórax, PA, 5 centímetros se deberá colocar el chasis por encima de los hombros. Levantamos el mentón, bueno, vamos bien, le pedimos al paciente que levante el mentón y los brazos los coloque por encima de la cabeza. Esta sería una imagen del posicionamiento de nuestro paciente. Generalmente yo no les pido que hagan esta posición porque al colocar los brazos en esta forma, automáticamente el paciente baja la mirada. Exactamente, bajan el mentón. Entonces, yo les pido que las manos las colocan en la nuca y levanten la carita y junten los codos un poco. Ok, entonces, aquí se alinea el plano coronal. Acuérdense, el plano coronal divide en una parte anterior y una parte posterior. Ese plano coronal deberá ir paralelo o alineado con la línea vertical del buki de pared. ¿Sale? Ok. Y el receptor de imagen o el chasis deberá de ir 5 centímetros por encima de los hombros. 5 centímetros por encima de los hombros. Es igual que en la otra, ¿no, profesor? En la de tele de tórax. Así es igual que en el tele de tórax. Siempre 5 centímetros por encima de los hombros. Generalmente son 4 dedos, más o menos 4 dedos, y es lo que serían 5 centímetros aproximadamente. Ok, el rayo central deberá de ir al centro del chasis. No llevará ningún tipo de angulación. Deberá de ser totalmente perpendicular. La línea vertical será paralela. La línea vertical de los colimadores deberá de ser paralela al plano medio coronal del paciente, al nivel de T6 o al borde inferior de la escápula. Aquí en este caso, nuestro paciente lo tenemos en lateral. No podemos valorar como tal T6, pero sí podemos ver el ángulo inferior de la escápula. A esa altura deberemos de alinear la línea transversal de los colimadores. Nuestro rayo central deberá de ser perpendicular al centro del receptor de imagen. ¿Sale? No llevar angulación. No deberá de llevar ningún tipo de angulación. Profesor, disculpe, recuerdo que había dicho que siempre se debe de tomar
Esta radiografía sí, bueno, del lado izquierdo pegado al buki, por el corazón, ¿no? Algo así, no recuerdo bien. Sí, así es. Generalmente, sí, de hecho les comentaba que siempre que les pidan una lateral de tórax, se deberá de tomar Izquierda. lateral izquierda, a menos que su solicitud indique que se debe de tomar una lateral derecha. Solo en ese caso ustedes deberán de tomar la lateral derecha. Si no se especifica, porque generalmente es lo que hacen, los médicos solamente piden tele de tórax y lateral, pero no especifican cuál. Entonces, ustedes deben de tomar la lateral izquierda. Ujú. Lateral izquierda porque la parte del ápex o la punta del corazón se encuentra hacia ese lado. Si nosotros tomamos una lateral derecha, el ápex o la punta del corazón se ubicaría más o menos a esta altura y pues nos provocaría un agrandamiento en la imagen. Entonces siempre lateral izquierda. Igual que en el teletórax, la distancia deberá de ser de 1,80 a 2 metros. Instrucciones al paciente, igual que en el teletórax, suspender la respiración después de una segunda inspiración forzada. Muy bien. En la imagen, con nuestros criterios de evaluación, de primera instancia, podremos ver el esternón estrictamente en perfil. Si nosotros encontramos a nuestro esternón más ensanchado, podríamos valorar de que el paciente pues no estaría en una perfecta lateral. ¿Mande? ¿Se movió? Sí, exactamente. Se movió, no se movió, sino que se oblicuó, no está totalmente en lateral. Aparte de que los arcos costales del lado derecho se verían más agrandados en la parte posterior. Es cuando dicen que está rotada, ¿no? Es cuando está rotada, exactamente, no está en una lateral perfecta como tal. Ok, deberemos observar desde los vértices o los ápices pulmonares o los ápex hasta los senos o ángulos diafragmáticos. ¿Sale? Desde los ápices, igual que en el teletórax, desde los ápices a los ángulos o senos costodiafragmáticos. Ok, los cilios pulmonares los deberemos ver al centro y se observarán superpuestos, es decir, los podremos ver encimados. Eso quiere decir que están superpuestos. Ambos campos pulmonares también los encontraremos superpuestos entre sí y el corazón y diafragma serán totalmente valorables con toda nitidez. Ok, voy a ampliar esta imagen, a ver si puedo. Ah, sí, sí puedo. Ustedes también la ven ampliada, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, vean, el esternón está totalmente lateralizado. ¿Ya lo vieron? Aquí está el esternón. Esta sería la parte del cuerpo del esternón. Este sería el apéndice gifoides. Aquí estaría la articulación, este manubrio external. Aquí estaría en la parte superior el manubrio. ¿Sale? Bueno, eso no se los voy a preguntar, ¿no? Pero nada más quiero que vean que el esternón está totalmente lateralizado. No tiene ningún tipo de rotación. Puedo valorar, aquí le faltó un poquito más de kilovoltaje, porque no puedo valorar como tal los ápices pulmonares. Si se dan cuenta, aquí se borran, se pierden, no se valoran. Tendría yo que repetir en este caso, pues esta radiografía, ya que
no incluyo los ápices y no es por el posicionamiento, sino es Contraste. por el contraste, ajá, por la nitidez. No hay un buen Esta es contraste, radiopaca. es radiopaca. Acuérdense que radiopaco es cuando se ve blanco. Aquí como que se invierte el término. Radiopaco es todo lo que se ve blanco y radiolúcido es todo lo que se ve negro. negro. Ajá. Entonces, en este caso, la imagen se ve radiopaca, no valoró el látex pulmonar. Tendría que repetirlo, pero sí valoró los ángulos costodiafragmáticos. Ajá. Ambos campos pulmonares están superpuestos entre sí. De hecho, aquí se alcanza a ver uno. Y este sería, de hecho, este que se ve aquí pequeño sería el pulmón izquierdo. Y el que se ve un poco más grande sería el pulmón derecho. Ambos se valoran los ángulos costodiafragmáticos en ambos casos. La parte inferior sí se valoran bien. La silueta cardíaca perfectamente visualizada. Hilios pulmonares superpuestos entre sí también. Esto sería la parte de los hilios pulmonares. Secundario, pues puedo valorar los cuerpos vertebrales a nivel dorsal. ¿Sale? Puedo ver también los arcos costales lateralizados. No es una radiografía para valorar arcos costales, ese sería un tórax óseo oblicuo. De hecho, no hay tórax óseo lateral, eh, no se valora un tórax óseo lateral, puesto que los arcos costales se supondrían entre sí y no sería valorable. Para arcos costales solamente está la AP y la oblicua. Lateral no sirve. Ok, ¿vamos bien hasta aquí, chicos? Sí. 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 ¿Dudas o preguntas? No. No, bien, perfecto. Ok, vamos a pasar con la proyección de apicograma. Esta proyección está diseñada solamente para ápices pulmonares. Estructuras a visualizar, ápices pulmonares. Pueden ponerme en el examen vértices, ápice o ápex pulmonar. Cualquiera de estas tres palabras o términos es correcto. El chasis que nosotros vamos a ocupar es un 14 por 14 o un 11 por 14 pulgadas. Generalmente, en el caso del 11 por 14 pulgadas, deberá de colocarse de forma transversal. El 14 por 14 no tiene alguna posición específica, puesto que es un cuadrado prácticamente. La posición del paciente deberá ser en bipedestación o sentado, con la espalda totalmente pegada al puqui de pared. Igual que en el teletórax, el borde superior del chasis deberá de ir 5 centímetros por encima de los hombros. Igual, alinear plano sagital con respecto a la línea media del chasis. Y los hombros deberán de estar alineados simétricamente. ¿Ok? Muy bien. El plano medio sagital se verá alineado con respecto a la línea media, del buki de pared. La espalda totalmente recargada. En este caso, la parte de la espalda baja deberá de estar separada. Podríamos tomar una variante recargando totalmente la espalda alta y espalda baja,
pero compensaríamos, en vez de que el paciente haga esta posición, nosotros angulamos el rayo central de forma cefálica para poder lograr este efecto. Esta angulación que el paciente está obteniendo, podríamos también nosotros darla si el paciente se pone totalmente recto y nosotros compensamos esa posición con una angulación cefálica de nuestro tubo de rayos X en dirección hacia los ápices pulmonares. Principalmente diseñada para descartar masas por debajo de las clavículas. ¿Vale? Generalmente los ápices pulmonares no son tan valorables como en un tele de tórax. ¿Ok? Vean. Aquí puedo ver totalmente el ápice pulmonar o el ápex pulmonar. En un tele de tórax se me superponen lo que son los arcos costales. Los arcos costales me estorban para poder valorar los ápices pulmonares, pero si se alcanzan a ver. Fíjense aquí en esta imagen, este es un teletórax, la parte de las clavículas están superpuestas a esta altura de los campos pulmonares, pero si yo tomo un apicograma, voy a desplazar las clavículas hacia la parte superior, liberando los ápices. ¿Ya se dieron cuenta? Sí, se ven rectos, Como totalmente. que se hacen hacia arriba, ¿no? Exactamente, las clavículas se desplazan por esa posición en la que nosotros colocamos a nuestro paciente, se desplazan hacia la parte superior, ya sea que coloquemos a nuestro paciente de esta forma o lo coloquemos en decúbito o que recargue totalmente la espalda en bipedestación y nosotros hagamos una angulación del tubo de rayos X para compensar el que el paciente no pueda realizar esta posición. Ok, ¿todo bien, chicos? Sí. Ok, en el Disculpe, caso, mande. disculpe, ¿cuál de las dos posiciones es más recomendable para realizar? Es mucho más fácil esta. Esta, sí, bueno, obviamente, si el paciente coopera, ¿no? Si es joven, fuerte, pacientes ya mayores de edad, no creo que te puedan hacer este tipo de posición. Entonces, que se acuesten y nada más tú compensa con una angulación cefálica. Si es un paciente joven, pues nada más colócalo en esta posición, tu rayo central que sea perpendicular al receptor de imagen y sin mayor problema podrías obtener una buena imagen. En el caso de pacientes pues geriátricos ya grandes o pacientes o niños, pues sí, mejor estén de decúbito. En decúbito o parados en bipedestación, pero nada más darle una angulación al tubo cefálica para poder desplazar lo que son las clavículas y los arcos costales que queden bien horizontalizados para poder valorar bien los ápices. ¿Okay? Si se dan cuenta, los arcos costales quedan prácticamente totalmente horizontales. No quedan curvos como en un tele de tórax. ¿Ya se dieron cuenta? Aquí, en un tele de tórax, los arcos costales se ven anatómicamente normales, se ven curvos, como debe de ser, pero si yo tomo un apicograma, voy a obtener unos arcos costales totalmente horizontalizados. Vean. Totalmente horizontalizados y desplazo mis clavículas hacia la parte superior, liberando la parte de los ápices.
Listo. Ok. Criterios de evaluación. A ver, no, aquí me quedé, ¿verdad? Ok. En el caso de que nosotros tengamos a nuestro paciente en decúbito o en bipedestación, pero con la espalda totalmente recta, pegada al receptor de imagen o al buque de pared, tendremos que dar una angulación del tubo cefálica aproximadamente de unos 30 grados con respecto al punto medio esternal. ¿Okay? Esternón, apéndice gifoides, esternón, horquilla esternal. Lo que están marcando esta línea negra es la horquilla esternal o la escotadura yugular que le llaman, es lo que está marcando. Esta es la apéndice gifoides. El rayo está entrando cefálico con una angulación de 30 grados al centro del cuerpo del esternón. La distancia, 1,80 a 2 metros. Instrucciones al paciente, suspender la respiración durante la exposición. En este caso, no es necesario pedirle al paciente que realice una inspiración forzada con aire adentro. Simplemente con que el paciente suspenda la respiración durante la exposición ya podremos obtener una buena imagen. En este caso no nos interesa como tal los campos pulmonares, solamente la parte de los ápices. Si ustedes quieren expandir los pulmones, pues igual que en el teletórax, pídanle al paciente que realice una inspiración forzada. Y nosotros daremos el disparo de radiación o la exposición a la tercera inspiración. Ok, principalmente valoraremos en los criterios de evaluación los ápices pulmonares, ¿sale? Sin la superposición de las clavículas. Las clavículas las vamos a valorar totalmente horizontalizadas y por encima de los vértices o los ápices pulmonares. Y no debe de haber ninguna rotación, ¿sale? Totalmente simétricos ambos ápices pulmonares sin rotación. ¿Dudas o